Bueno, buenos días. Estamos acá en nuestro proyecto de Filósofos de la Vida, un nuevo encuentro con el saber, con la filosofía, la reflexión, todo lo que transforma saberes. Y aquí, en este ejercicio que denominamos conversatorios pedagógicos, nos encontramos hoy con un gran invitado, Julián Vázquez, que viene a compartirnos la vida de un gran filósofo de orden, digámoslo así, paisa, para, para ser más coherentes como con la realidad. Él es de aquí, de nuestra sangre, de nuestra tierra, para que también veamos que no solamente existe filosofía en Europa, o en las grandes universidades, también hay filosofía desde lo nuestro, desde, digámoslo, como entre de lo local, Mm. que pocas veces conocemos, que pocas veces los libros de filosofía nos los traen. Yo como maestro de filosofía no he encontrado en primer texto donde me muestre o me incite a enseñar a Fernando como uno de nuestros precursores en el orden y el saber filosófico, pero que lo es y lo sabemos, y entonces es necesario. Sería eh, el peor de los errores hacer un curso de filosofía en este momento aquí en Colombia sin mencionar la vida de Fernando. Entonces, Ujú. la vida nos trajo el encuentro con Julián, el poder compartirlo, una persona que sabe de su obra, que sabe lo que nos va a contar, no es un inexperto que hace 5 minutos leyó cualquier información en la web de Fernando, sino que ha conocido, ha leído, y pues entonces él es la persona indicada para compartir con nosotros esta experiencia. Bienvenido, Julián, y te agradezco de antemano pues la buena disposición por nuestro proyecto y por esta intención tan bonita de seguir formando, aunque estemos en casa. Gracias a vos, Mario. Bien, entonces, Julián, vamos a comenzar con que nos cuentes un poquito para los que no lo conocen, porque pues como lo mencionaba ahorita, no es muy popular, no es muy común. Para que nos vamos enamorando un poquito, cuéntanos quién fue Fernando González. Mario, gracias nuevamente Se está cortando por la invitación a este espacio de conversación muy interesante que estas iniciativas de una reflexión. González fue del siglo, entender por qué él no aparece en los libros de texto de la historia filosófica occidental. Porque también la ausencia de Fernando dentro del legado filosófico tiene que ver con las mismas características de su filosofar y con el canon que dentro de Occidente la filosofía debe cumplir para poder ser considerada filosofía. En síntesis, la ausencia de la reflexión sobre la obra de Fernando González está sobre todo sujeto a los procesos coloniales que hemos vivido nosotros en Latinoamérica, pero reflexión por fuera de la estructura del logos, por fuera de la estructura del silogismo, por fuera de la estructura de la filosofía occidental, pues ya pasan a convertirse no necesariamente en filósofos, sino más en literatos o artistas, que es una forma en la cual Occidente intenta descartar un poco todo pensamiento que se rompa del canon, que se aleje del canon. Entonces Fernando fue un hombre, un envigadeño que nació a finales del siglo XIX en esta aldea llamada Antioquia. Desde muy joven estudió en el colegio de los jesuitas y tuvo acercamientos a la filosofía escolástica. Se formó en las tradiciones básicas de la filosofía discursiva occidental, pero también desde muy joven sus libros, Pensamientos de un viejo, etcétera, nos hablan de la presencia en su reflexión de autores como Nietzsche, de autores como Schopenhauer, autores que comienzan a dar un viraje en esa reflexión de Fernando, que comienza ya a irse un poco de lo que tradicionalmente se ha considerado la filosofía occidental y comienza a incursionar en otras formas de la reflexión, en formas un poco más experienciales de la reflexión, un poco más auténticas de la reflexión. Entonces Fernando es un hombre que piensa localmente, piensa desde Antioquia,
hijo de su tiempo, un tiempo muy conservador, un tiempo marcado por el jesuitismo en las escuelas antioqueñas, pero también un pueblo, un tiempo histórico marcado por el liberalismo radical al cual Fernando González, los Panidas en general, León de Greiff, van a suscribirse. Entonces Fernando en gran parte va a ser el hijo de su época, un envigadeño que intenta reflexionar desde acá, reflexiona sobre estética, reflexiona sobre política, reflexiona sobre la espiritualidad del pueblo antioqueño, reflexiona sobre mística, pero sobre todo lo que hay en su intento es un afán por comprender su propia experiencia terrena en Latinoamérica, porque para él ese filosofar está completamente ligado al terruño. Entonces, para no extenderme mucho acá, el filosofar de Fernando es un filosofar de alguna forma a contrapelo de la tradición occidental, y este estar a contravía de esa tradición ha merecido su expulsión del canon filosófico, lo cual no quiere decir que no haya filosofado, que no haya sido un amante de la verdad y que no haya intentado plasmar esa verdad a partir de las propias vivencias y conceptos del ser latinoamericano. Excelente, Julián. No, pues qué ilustración. Lo lleva a uno a pensar bastantes cosas y a generar nuevas preguntas. Podríamos decir, entonces, Fernando, lo ubicaríamos sí en el canon de los filósofos de la sospecha, como Nietzsche, como Marx, como el mismo Podríamos, Freud, como Freud, cómodamente. así es. De Los, hecho, Mario, Fernando González nos deja una premisa para el filosofar y es vivir a la enemiga. Ese Fernando, en ese vivir a la enemiga, lo que está tratando de sugerir es una actitud permanente de crítica y de reflexión ante la propia vivencia, tanto personal como social. Entonces, efectivamente, podríamos enmarcarlo en una postura profundamente crítica y en una postura desde la sospecha. Lo que pasa es que siguen siendo cánones europeos. sí, volveríamos a meterlo en el canon Volvemos a los cánones europeo. europeos, exacto. ¿Qué es lo que conocemos? ¿De dónde vamos a juzgar? Porque es lo que nos enseñaron y lo que hemos Así es, de su marco de ap- referencia, así es. aprendido. Vamos a hablar un poquito de la obra de Fernando, ya entrando de pronto, te decía ahorita y que yo con mis estudiantes he compartido, la obra es bien buena, muy interesante, pero se ha pasado como digamos a nivel de mercado, la que más marketing ha tenido y más publicidad y como la obra célebre por la que lo conocemos es El viaje a pie. Y Sí, también señor. está El maestro de escuela. Vamos a que nos cuentes un poquito de la obra literaria y Claro que sí. filosófica de Fernando. Mario, yo no sé si de pronto habrás escuchado este decir, pero alguna vez a un amigo le escuché decir que la filosofía es simplemente un estilo literario. Es otro estilo literario, o el filosofar sería no más que un estilo literario, nada distinto a la literatura, pero sí simplemente un tipo de estilo. Total, Entonces creo que con Fernando sucede que Viaje a pie representa una culminación poética y literaria muy interesante en la sociedad antioqueña, en la sociedad colombiana. Se inaugura ahí un costumbrismo que no es el costumbrismo de Tomás Carrasquilla, se inaugura ahí un costumbrismo con unos arrebatos líricos muy profundos, con una carga reflexiva también muy profunda. Entonces creo que nos enamoramos de Viaje a pie y eso está bien, pero también está bien conocer las obras de Fernando, que son un poco menos ligeras, que pueden ser un poco más densas, pero que justamente lo que contendrían es la riqueza de su pensamiento. Fernando básicamente fue muy polifacético en su reflexión, tuvo aristas en su reflexión en la política, con libros, por ejemplo, como Santander, como El Maestro de Escuela, perdón, como Mi Simón Bolívar, como la revista Antioquia, como los arengas de izquierdismo. Hay textos de Fernando que tienen por objeto la reflexión política, porque para él ese ser político latinoamericano tiene que ser, hay en el ser latinoamericano una pregunta existencial que tiene que ser, a la que tiene que dársele respuesta. Entonces, el pensamiento político de Fernando es siempre un pensamiento filosófico que va a expresar a través de un amor muy profundo por Simón Bolívar, que va a expresar a través de un odio visceral a Francisco de Paula Santander, que va a expresar a través de la
concreción de lo que él está buscando como una cultura antioqueña, o lo que sería ese sustrato de una cultura antioqueña para el mundo. Entonces, en la obra de Fernando encontramos ese matiz político, pero encontramos también reflexiones epistemológicas, como se encuentran en el maestro de escuela. En el maestro de escuela uno podría pensar en la existencia de una epistemología, de una teoría del conocimiento. Podríamos hablar, por ejemplo, del Hermafrodita Dormido, que es una obra donde se expone la reflexión estética de Fernando. Es una obra que sucede en Europa cuando él es cónsul y se da a través de su visita a los museos, a las obras de arte de la historia universal, y es su reflexión sobre esto. Pero hay una reflexión, creo que es más profunda, que no dista ni de la reflexión política, ni de la reflexión estética, pero es la reflexión mística. Fernando es un cristiano místico, y a partir de la tragicomedia del padre Elías y Martina la Velera y del libro de los viajes o de las presencias, inaugura lo que yo llamaría un existencialismo cristiano paisa. Eso suena un poquitico raro, pero en verdad Fernando en ese momento venía muy imbuido por la reflexión de la obra de Heidegger. De hecho, su último libro, una sección, es dedicada a Heidegger en el momento en el que Heidegger ya ha terminado ese viraje, esa queré hacia el lenguaje, etc. Fernando le dedica esta obra a Jean-Paul Sartre y se la dedica a Heidegger, lo que muestra un viraje muy profundo al existencialismo, pero un existencialismo pensado en Fernando desde una óptica cristiana. Es un existencialismo del cuño de Kierkegaard, es un existencialismo del cuño de los filósofos cristianos, de los cuales Fernando también es heredero y reformador. Entonces, en esa obra, en la tragicomedia del padre Elías y en la obra, el libro de los viajes o las presencias, nosotros encontramos ya propiamente la concreción de una reflexión existencial que creo nos sintonizaría a los antioqueños, a los colombianos, en nuestra cultura, a partir de esa obra, con las últimas ideas de vanguardia del pensamiento europeo. De alguna forma, Fernando González tuvo un papel muy importante al actualizarnos a nosotros como aldea antioqueña frente a la reflexión que el mundo venía desarrollando. Mientras el mundo había pasado ya a través de diferentes reflexiones filosóficas hasta el existencialismo, Fernando creció todavía rodeado de los padres jesuitas y de la escolástica. De alguna forma, con su filosofía, nuestra cultura da un salto de tigre y llega hasta el existencialismo, avanzando, digamos, en la reflexión. Lo que pasa es que Occidente, en su coordenada latinoamericana, no obedece a los mismos patrones de evolución del logos europeo, pero Fernando de alguna forma lo que hace es sintonizarnos con un momento particular del ser, diría yo. Entonces, eso es su obra, un momento particular del ser colombiano, del ser antioqueño. Julián, se queda uno extasiado escuchándote, de verdad qué maravilla este encuentro, qué maravilla. Eh, Recuerdo acá cuando hablabas del misticismo, que hacia el Sí, año señor. 2012 El Tiempo publicaba algunas apartes, algunas noticias sobre un cuestionamiento de si Fernando era o no era ateo, ¿sí? Ajá. Hubo por su propio, por militar, digámoslo así, en el existencialismo, Sí, fue sí, justificado o juzgado, digámoslo así más, como ateo. Sin embargo, así encontraba, es. yo tuve la oportunidad de conocer a un sobrino de él, sacerdote, ya murió, el padre Daniel Restrepo, que Sí, hablaba, señor. incluso es el que escribe, creo que él es el que escribe para la San columna Fernando del, González. sí, San Fernando González, que decía Ese texto es hermoso. que no puede negar, decía, no, ¿cómo van a decir que mi tío era ateo si él en la noche, desnudo por los campos, Recorrió rezaba todo el el camino rosario místico. y rezaba el Claro, rosario? claro, así es. No, y lo que hace ahí Daniel es muy interesante porque muestra cómo Fernando recorrería el mismo camino místico de San Juan de la Cruz. Interesantísimo eso. No, es que te digo Interesantísimo, así que hay es. muchas cosas para trabajar. Julián, ¿qué es otra parte?
Cuéntanos de otra parte, Así es. el concepto de otra parte, porque muchos de los estudiantes han pasado en el carro o han estado allá tomando algo o lo han oído mencionar, pero ¿qué significa otra parte para Fernando y para nosotros antioqueños que lo tenemos cerca, digamos? Súper bonita la pregunta, Mario, porque esa otra parte que en principio era la huerta del alemán, también se conocía como la puta mierda. Entonces le preguntaban a Fernando, Fernando, usted maestro, ¿usted para dónde va? Para la puta mierda. E iba para otra parte. Otra parte es una hacienda, una finca que Fernando adquiere después de su tiempo de cónsul en Europa y donde lo que intenta es un refugio espiritual y convertir ese lugar en un bastión del espíritu desde el cual poder cuestionar a la sociedad colombiana. Entonces Fernando llega de Europa, se encierra en esa casa y desde ahí comienza a escribir una parte muy importante de su obra, Revista Antioquia, El Maestro de Escuela. La obra posterior de Fernando, la obra de madurez, va a ser una obra que se va a realizar en esa otra parte que tiene por consigna cuidado con el perro, el señor de la casa. A Fernando siempre es un tipo Julián, muy perdona, particular, un tipo muy dulce, vertir toda su vida en símbolo. Sí, señor. ¿puedes repetir Sí, esa última consigna que de pronto el video se movió un poquito el audio? La última claro que consigna sí, que decías de claro que otra sí. parte. En la entrada de otra parte, uno encuentra en latín una sentencia que dice, cuidado con el perro, el señor de la casa. Fernando intenta dotar de símbolo, de significado hasta las cosas más simples. Y otra parte va a ser justamente eso, un símbolo de ese baluarte espiritual que fue Fernando en medio de una sociedad que comenzaba estos procesos de violencia bipartidista tan profundos, una sociedad como la colombiana desmoronada en ese momento en guerras fratricidas, en sangre. Fernando llega de Europa y se encierra en un templo, otra parte, desde el cual va a convertirse en el faro moral de la sociedad antioqueña. Entonces yo diría que otra parte es algo así como una ermita, como esa fortaleza en la cual ese hombre que cuestiona, que vos sabés que ha existido de Sócrates a nuestros días, tenía el refugio para poder interpelar a nuestra sociedad, para poder preguntar, para poder cuestionar a nuestra sociedad. Digámoslo así, era como la morada del ser. Excelente, no, hombre, Dios mío, que esto es un derroche filosófico muy interesante. Julián, ¿recuerdas algunas anécdotas? Pues tú no lo Muy bonito, conociste, sí, pero señor. las has escuchado y vos que lo has estudiado, anécdotas así como curiosas que podamos contar de Fernando. Claro que sí, Mario. Mira, a mí Fernando me llega a la vida por Gonzalo Arango. Sí, el nadaísta. Muy joven escuché a Gonzalo Pueblo, yo soy nacido en el municipio de Andes, exacto, yo soy nacido en el municipio de Andes, y muy joven escuché su nombre, vi la placa en conmemoración a su vida que está puesta en su hogar, y después lo leí y me encontré con que Gonzalo tenía un maestro llamado Fernando, y me comencé a interesar por Fernando, pero después comencé a interesarme por la gente que estaba alrededor de él, su obra. Entonces pude acercarme un poco a personas que sí pudieron conocerlo, a personas que tienen recuerdos de él. Y tengo una anécdota que me pareció muy linda, que me contaron justamente en otra parte, y es que Fernando, estando muy viejo, ya unos días antes de morir, Mario, cuentan que él se paraba frente al espejo, frente a la gente que estaba en su casa, su familia, Margarita, sus hijos, y que unos días antes de morir decía todo el tiempo, ¿cómo estoy de hermoso? ¿Cómo estoy de hermoso? Y claro, yo creo que Fernando estaba hablando de ese ser que preguntó, que inquirió a la vida, que indagó por el ser y que al final cuando se ve frente a la muerte solamente puede apreciar esa hermosura. Entonces me parece muy significativo que haya muerto entendiendo la belleza de su propia vida. Creo que cierra con broche de oro el maestro. No, increíble, increíble, Fernando, de verdad que nos deja a nosotros los colombianos y a los que nos apasiona la filosofía y el gusto por el saber, ese, digamos, buen gusto irónico de entender la realidad.
porque esa ironía y con ese, con esa risa, digámoslo, esa mordacidad. tipo burla que no se sabía con qué iba a salir, con lo, digamos, la extravagancia del momento, en un momento conservador, como lo decías ahorita, en un momento de rigurismo, Así es. de moralismo social, venir y enfrentarse a una Colombia en prueba. Yo siempre lo digo así cuando trabajo la cátedra de problemas colombianos en la universidad. Yo les digo, Colombia está en prueba, Colombia todavía sigue haciendo pruebas de cómo se va a gobernar. Después de la independencia de Claro, 1810, nosotros no sabemos gobernarnos y llevamos 200 años intentando gobernarnos. O sea, para mí es más un claro. ejercicio de intento. Entonces, venir Fernando en ese proceso, mira que su obra es de inicios del 20, él nace al finales del siglo XIX y mucha de su obra surge hacia inicios del 20, una sociedad conservadora, una sociedad moralmente regida por un pensamiento cristiano, que él no se aleja de él, pero que se va Claro. a Europa, conoce, aprende, estudia, eminentemente un hombre totalmente ilustrado, muy Muy, muy culto buen en su lector, muy ética, estudioso. excelente, muy propio de su época, muy propio, y de su Mm, familia, porque ahorita mencionamos a claro, Daniel, también mencionamos claro, creo, a Restrepo Molina y otros figuras que aparecen, ¿cierto? En su legado claro. familiar, muy propio del Envigado, tradicional y todo eso. Pero él se convierte entonces en un elemento transformador de identidad eh, latinoamericana, porque nosotros somos latinoamericanos. Y ahí sí quería yo hacerte como esa pregunta, o sea, ¿cómo podríamos vincular a Fernando en esa identidad, llamémosla primero antioqueña, en esa identidad antioqueña, Fernando, cómo se vincula con su vida, con su ser, con su obra, en lo que hoy llamaríamos una identidad antioqueña, que somos expertos en alzar pecho y decir somos paisas. O sea, nosotros muchas veces con orgullo decimos somos paisas, somos antioqueños y la sentimos y en la sangre y el regionalismo nos vibra pues de estas montañas y todo eso. Hace poco aprendí, alguien me decía, no te sientes, ¿cómo así que montañero algo despectivo? No, montañero es algo orgulloso, nacimos en las montañas. Total. ¿Quién más no quisiera haber hecho eso? Entonces, cuéntanos de pronto cómo podríamos ubicar a Fernando en esa identidad, primero antioqueña y de inmediatamente proyectada a nivel latinoamericano. Mario, yo muy respetuosamente te voy a contestar esta última pregunta porque debo ya continuar con las cosas del día. Yo Tranquilo, creo que yo no hijo, te no había te dicho que preocupes, tenía, no te qué preocupes. pena con vos. No, está perfecto. Si querés, igual podemos sacarle otro espacio después, pero para responderte esto muy concreto. En Europa se intenta filosofar a través de un ser europeo, el ser de la realidad de Occidente. Filosofar, usted lo puede hacer indagando los conceptos o indagando propiamente al ser. Nuestros filósofos en Latinoamérica se han dedicado a filosofar, sobre todo indagando los conceptos a partir de los cuales se ha pensado el ser en categoría europea, en categoría occidental. Pero si filosofar es inquirir al ser, el ser es lo real. Por tanto, filosofar implica inquirir nuestra realidad, no la realidad del hombre europeo, sino la realidad de pobreza, de exclusión, de negación del ser que tiene Latinoamérica. Fernando fue consciente de eso. Fernando siempre tuvo una pregunta por el ser y entendió que al ser se le indaga desde la realidad inmediata, no desde los conceptos con los cuales fue pensado en otro tiempo, en otro espacio. Por tanto, el pensar desde la tierra de origen es para Fernando un pensar auténtico en la medida en que es un pensar que se dirige directamente al ser y no a lo que otros dijeron sobre el ser. Y para Fernando la realidad de ser antioqueños y la realidad de ser latinoamericanos es lo que parte como principio de registro del ser para ser indagado. Fernando creo que fue muy consciente de la existencia de una Colombia plural, de una Colombia que no podría sintetizarse bajo la idea de Estado-nación, e intentó sí en Antioquia construir la idea de una nación. Por eso su revista se llamó Revista Antioquia, una revista larguísima que escribió durante mucho tiempo, una revista muy, muy hermosa, en donde él justamente lo que va intentando mostrar es que la cultura auténtica de una sociedad tiene de alguna forma una equivalencia en la pregunta por el ser. Así que no podríamos
pensar el filosofar de Fernando por fuera de las categorías de su cultura, porque las categorías de su cultura son las que marcan propiamente las características del ser de la época. Y Fernando, como verdadero filósofo, tenía que inquirir al ser de la época y no al ser de otros. No, increíble. De verdad que no tendríamos palabras para agradecerte, Julián. Muchísimas gracias por No, gracias. regalarnos tu tiempo, por regalarnos a esta oportunidad de aprender, por aprender lo que tú has vivido, lo que gozas, lo que disfrutas, ¿sí? Eh, Mario, gracias a vos por la invitación. Qué chimba de preguntas, qué chimba de conversación. Y cuando quieras hacerme la otra invitación, por acá estaremos. Estaremos, listo. Dios te bendiga. De todo, Dios te bendiga a gracias. vos, Mario. Feliz día. Listo, Un abrazo y mucha Julián. suerte con todo esto. Bueno, Que ves, estés que muy esté bien, bien. parce. Feliz Hasta día. luego.